finales de los años 80, cuando estábamos creando Pixar, Steve Jobs estaba invirtiendo la mayor parte de su tiempo tratando de afirmar Next, la empresa de ordenadores personales que había creado tras ser obligado a abandonar Apple. Pasaba por las oficinas de Pixar solo una vez al año. De hecho, venía tan poco que cada vez debíamos darle instrucciones para que no se perdiera. Pero yo era un visitante asiduo de Next. Cada pocas semanas me encaminaba a las oficinas de Steve en Redwood City para informarle de nuestros progresos. Francamente, no disfrutaba de esas reuniones porque muy a menudo eran frustrantes. Mientras buscábamos la manera de hacer que Pixar fuera rentable, a menudo necesitábamos el dinero de Steve para mantenernos a flote. Muchas veces trataba de poner condiciones a cambio del dinero, cosa comprensible pero también complicada, porque las condiciones que imponía, ya fueran relativas al marketing o a la fabricación de nuevos productos, no siempre respondían a nuestras realidades. Lo que recuerdo de ese periodo es la búsqueda continua de un modelo de negocio que nos sacase de los números rojos. Siempre había una razón para pensar que la próxima cosa que intentásemos sería la que finalmente funcionaría. En el primer año, la existencia de Pixar tuvimos algunos triunfos. Luxor Jr., el corto dirigido por John y protagonizado por la lámpara que actualmente es el logo de Pixar. Fue nominado al Oscar en 1987 y el año siguiente, Team Toy, un corto sobre un hombre orquesta de juguete que funciona a cuerda y el babeante bebé humano que lo atormenta. Logró el primer Oscar para Pixar. Pero sobre todo éramos una hemorragia de dinero. Por razones obvias, ello incrementó las tensiones con Steve. No veíamos que él comprendiese lo que necesitábamos y él no veía que nosotros entendiésemos cómo se lleva un negocio. Ambos teníamos razón. En el momento más bajo de Pixar, mientras dábamos bandazos y éramos incapaces de obtener beneficios, Steve había inyectado 54 millones de su propio bolsillo. Una considerable cantidad de su patrimonio y mucho más dinero del que cualquier firma de capital riesgo hubiese pensado invertir, dado el lastimoso estado de nuestro balance general. ¿Por qué estábamos tan profundamente sumidos en los números rojos? Porque nuestra racha de ventas inicial se extinguió casi instantáneamente. En conjunto, únicamente se vendieron 300 Pixar Imagine Computers. Y no éramos lo bastante grandes como para diseñar rápidamente nuevos productos. Habíamos crecido hasta sumar 70 personas y los gastos generales amenazaban con consumirnos. Según aumentaban las pérdidas, quedó claro que únicamente teníamos un camino por delante. Debíamos dejar de comerciar con hardware. Después de intentarlo todo para ofrecer nuestro Pixar Imagine Computer, finalmente hubimos de asumir el hecho de que vender hardware no nos iba a permitir continuar. Como un explorador aupado en el borde de un iceberg que se funde, necesitábamos saltar a un suelo más estable. Obviamente no teníamos manera de saber si el lugar donde aterrizásemos aguantaría nuestro peso. Lo único que facilitaba el salto era que habíamos decidido ir hasta el final en lo que ansiábamos hacer desde el principio: animación por ordenador. Ahí era donde residía nuestra verdadera pasión y la única opción que nos quedaba era ir por ello con todas nuestras fuerzas. A principios de los años 90, más o menos, cuando nos trasladamos a una nave de hormigón de un barrio de almacenes de Point Richmond, al norte de Berkeley, empezamos a concentrar nuestras energías en el aspecto creativo. Al principio hicimos anuncios para el chicle Trident y el zumo de naranja Tropicana, y casi de inmediato ganamos premios por nuestros contenidos creativos.
Mientras seguíamos afinando nuestras habilidades técnicas y narrativas, el problema era que continuábamos ganando menos dinero del que gastábamos. En 1991 despedimos a más de un tercio de nuestros empleados. Entre 1987 y 1991, un hastiado Steve Jobs trató por 3 veces de vender Pixar. Sin embargo, y pese a sus frustraciones, nunca logró distanciarse del todo de nosotros. Cuando Microsoft le ofreció $90 millones por la empresa, se echó atrás. Steve quería 120 millones y le pareció que la oferta, aunque no era exactamente insultante, demostraba que no estaban a nuestra altura. Lo mismo ocurrió con Alias, la empresa de diseño de software para la industria y la automoción, y con Silicon Graphics. Con cada pretendiente, Steve pedía de entrada un precio alto y era incapaz de dar su brazo a torcer. Llegué a creer que lo que realmente buscaba no era una estrategia de salida, sino una validación externa. Su razonamiento era este: si Microsoft estaba dispuesto a pagar 90 millones, entonces debíamos aguantar. Resultaba difícil y enervante observar ese baile. Pixar no hubiera podido sobrevivir sin Steve, pero más de una vez durante aquellos años no estuve seguro de si sobreviviríamos con él. Podría ser brillante e inspirador, capaz de sumergirse profunda e inteligentemente en cualquier problema que nos surgiese, pero también podía ser imposible, desdeñoso, condescendiente, amenazador e incluso acosador. Quizás más preocupante desde el punto de vista de la gestión era el hecho de que exhibiera tan poca empatía. En aquel estadio de su vida era sencillamente incapaz de ponerse en el lugar de otras personas y su sentido del humor era inexistente. En Pixar siempre hemos tenido una notable colección de bromistas y una firme opción por la diversión, pero cualquier broma que probásemos con Steve fracasaba penosamente. Siendo famoso por hablar largo y tendido en las reuniones y excluir a los demás, una vez nos dio instrucciones a un grupo que íbamos a celebrar una reunión con unos directivos de Disney para que escuchásemos sin hablar. La ironía era tan obvia que no pude evitar decir: de acuerdo, Steve, trataré de controlarme. Todos los presentes se echaron a reír, pero él no esbozó ni una sonrisa. Entonces fuimos a la reunión y Steve presidió la sesión durante 1 hora sin apenas dejar terminar una frase a la gente de Disney. A esas alturas, yo había pasado con Steve el tiempo suficiente para saber que en el fondo no era insensible y el problema era que aún no había descubierto cómo comportarse para que la gente apreciara eso. En algún momento de rabia me llamó para decirme que no pensaba pagar los salarios. Solo se ablandó cuando le llamé, furioso, para leerle la cartilla acerca de las familias que dependían de esos cheques. Puede que fuera la única vez en toda mi carrera que haya salido dando un portazo en plena frustración. Aunque Pixar doblase su valor, me dijo, seguiríamos sin valer nada. Me sentí progresivamente indignado, incluso pensé en dimitir. Sin embargo, ocurrió algo curioso. Mientras pasábamos aquellas pruebas, Steve y yo encontramos gradualmente la forma de trabajar juntos. Y mientras lo hacíamos, empezábamos a entendernos mutuamente. Usted recordará la pregunta que le hice a Steve justo antes de que comprara Pixar. ¿Cómo íbamos a resolver los conflictos? Y su respuesta, que me pareció graciosamente egocéntrica, fue que él seguiría dando explicaciones hasta que yo entendiera. Lo irónico fue que, pronto, esa fue la técnica que yo usé con él. Cuando discrepábamos, yo exponía mi postura, pero como él podía pensar mucho más rápido que yo, muchas veces rechazaba mis argumentos. De manera que esperaba una semana, ordenaba mis pensamientos y volvía a explicárselos de nuevo.
Él podía rechazar otra vez mis puntos de vista, pero yo insistía hasta que ocurría una de estas tres cosas. 1. Él decía, de acuerdo, lo entiendo, y me daba lo que necesitaba. 2. Yo veía que él tenía razón y dejaba de presionar. O 3. Nuestro debate no resultaba concluyente, y en ese caso yo seguía adelante haciendo lo que había propuesto desde el principio. Cada resolución era igual de posible, pero cuando ocurría la opción número 3, Steve nunca me cuestionaba. Pese a toda su insistencia, respetaba la pasión. Y parecía pensar que si yo creía en algo tan intensamente, no podía ser erróneo. Jeffrey Katzenberg se sentaba en el extremo de una larga y oscura mesa de madera en el edificio Team Disney, levantado en los terrenos del estudio en Burbank. El jefe de la división cinematográfica de Disney estaba en plan seductor, al menos hasta cierto punto. Está claro que aquí el que tiene talento es John Lasseter, dijo, mientras John, Steve y yo tratábamos de no sentirnos ofendidos. Y como sospecho que no querrás venir a trabajar conmigo, John, habrá que arreglárselas de la siguiente manera para que esto funcione. Katzenberg quería que Pixar hiciera un largometraje y deseaba que Disney fuera el propietario y el distribuidor. Aunque era una sorpresa para nosotros, la oferta no surgió de la nada. Antes de la existencia de Pixar, habíamos firmado un contrato para escribir un sistema de gráficos para Disney llamado Sistema de Producción de Animación por Ordenador, CAPS en sus siglas inglesas, que serviría para pintar y gestionar los dibujos de la animación. Mientras estábamos creando CAPS, Disney producía La Sirenita, que se convertiría en un éxito multitudinario en 1989 y que, por sí sola, inauguró una segunda edad de oro de la animación, que incluyó también La Bella y la Bestia, Aladino y El Rey León. Esas tres películas tuvieron tanto éxito que animaron a Disney Animation a buscar socios para incrementar su producción cinematográfica. Y puesto que nuestro historial con el estudio era bueno, vinieron a buscarnos. Lograr un acuerdo con Disney implicaba entenderse con Katzenberg, un negociador notorio por su astucia y dureza. Steve tomó las riendas y rechazó el razonamiento de Jeffrey, según el cual, si Disney estaba invirtiendo en el primer largometraje de Pixar, merecía quedarse con nuestra tecnología también. Nos dais dinero para hacer la película, dijo Steve, no para comprar nuestros secretos comerciales. Lo que Disney puso sobre la mesa fue su fortaleza en la distribución y el marketing. Lo que aportábamos nosotros eran nuestras innovaciones técnicas, y estas no estaban en venta. Steve hizo de ello un motivo de ruptura y se mantuvo en sus 13 hasta que finalmente Jeffrey aceptó. Cuando las apuestas subían a su punto máximo, Steve era capaz de jugar a un nivel diferente. En 1991, concertamos un acuerdo para que Pixar realizase 3 películas, mayormente financiadas por Disney, que las distribuiría y sería el propietario. Tuve la sensación de que había costado una vida alcanzar ese punto, y en cierto sentido así era. Mientras que Pixar, como empresa, tenía 5 años, mi sueño de hacer un largometraje animado por ordenador sumaba 20. Una vez más nos estábamos embarcando en algo acerca de lo que sabíamos poco. Ninguno de nosotros había hecho antes una película, al menos no más larga de 5 minutos. Y puesto que estábamos utilizando animación por ordenador, no había nadie a quien pedir ayuda. Dados los millones de dólares en juego y la evidencia de que si fallábamos no tendríamos nunca una nueva oportunidad, tuvimos que inventar algo enseguida. Por fortuna, John ya tenía una idea: Toy Story. Trataría de un grupo de juguetes y un niño, Andy, que los adora.
La originalidad consistía en que se contaría desde el punto de vista de los juguetes. El argumento se transformó una y otra vez durante muchos meses, pero finalmente terminó girando en torno al juguete favorito de Andy, un vaquero llamado Woody, cuyo mundo salta en pedazos cuando llega un reluciente rival nuevo, un Ranger del espacio llamado Buzz Lightyear, cuya frase épica era "hasta el infinito y más allá", que se convierte en el preferido de Andy. John pasó a Disney la idea básica y tras muchas revisiones dieron luz verde al guión en enero de 1993. Para entonces, John había empezado por reunir un equipo, rodeándose de un grupo de jóvenes ambiciosos y de talento. Tenía contratados a Andrew Stanton y Pete Docter, que habían terminado siendo dos de nuestros más inspirados directores cuando hacíamos anuncios, contundente hasta el extremo de ponerse rojo cuando afirmaba algo que le importaba. Andrew era un guionista y director con una profunda visión de la estructura de una historia. Nada le gustaba tanto como desmontar un argumento hasta las secuencias con mayor carga emocional y reconstruirlo desde cero. Pete era un dibujante de un talento supremo y con un don para captar la emoción en la pantalla. En el otoño de 1992 se unió a nosotros Joe Ranft, un antiguo colega de John en Disney, que acababa de trabajar en Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Joe, grande como un oso, tenía un cálido y sinuoso sentido del humor que ayudaba a aceptar sus críticas cuando las tenía. Nuestro equipo era fuerte, pero sin apenas experiencia. Usted seguramente habrá oído la máxima de que es mejor preparar su paracaídas antes de saltar de un avión. Pues bien, en nuestro caso, estábamos en caída libre y ninguno de nosotros había tocado antes un paracaídas. Durante el primer año, John y su equipo estuvieron haciendo secuencias en storyboards, con las que luego ir a las oficinas de Disney para escuchar las opiniones de Jeffrey Katzenberg y sus dos máximos directivos, Peter Schneider y Tom Schumacher. Jeffrey exigía sin descanso más chispa. Opinaba que Woody era demasiado alegre y buena persona. Eso no cuadraba necesariamente con nuestra idea de la historia, pero como éramos novatos, aceptábamos sus consejos con todo corazón. A lo largo de los meses, el carácter de Woody, imaginado al principio como afable y de trato fácil, pasó a ser gradualmente más oscuro, más malo y totalmente desagradable. Woody estaba celoso, tiraba a Buzz por la ventana por resentimiento, daba órdenes a los demás juguetes y les insultaba. En resumidas cuentas, se había convertido en un imbécil. El 19 de noviembre de 1993 fuimos a Disney para presentar el nuevo y más incisivo Woody en una serie de animatics, una maqueta de la película, como una versión en cómic con voces provisionales, músicas y dibujos de la historia. Ese día será conocido para siempre en Pixar como el Viernes Negro, debido a que la comprensible reacción de Disney fue suspender la producción hasta que hubiera un guión aceptable.